Nehemías capítulo 8. Leímos todo el capítulo para que no perdamos el contexto de lo que está sucediendo. Sin embargo, solamente vamos a meditar en los primeros 3 versículos. Y el texto, el sermón de esta mañana, esta noche se llama, ingredientes esenciales para un avivamiento genuino. Actualmente muchas personas bien intencionadas intentan replicar grandes avivamientos en su contexto. Intentan replicar grandes avivamientos que han visto y han escuchado en el pasado, tanto en eventos bíblicos como en eventos no bíblicos. Sus intentos pueden venir de un corazón sincero, pero a la luz de la palabra, la realidad parece que no están logrando sus objetivos. Hoy en día deben fabricarlo, primeramente anunciar que habrá un gran avivamiento, después identifican un público objetivo vulnerable, basado en sus necesidades, hacen la planificación del avivamiento, tienen una narrativa de milagros, sanaciones y prosperidad. Y qué decir de una luz amena, música instrumental suave y un cambio de antisonantes en la predicación, entre voz fuerte y voz débil para excitar y para tocar el corazón. Y finalmente llamarlos al altar. Pero si nosotros revisamos la Biblia y la historia de la iglesia, esta es una obra necesaria y soberana del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. No hay forma en que ningún hombre pueda fabricar un avivamiento. Ningún corazón ha sido persuadido de ningún cristiano fuera de la palabra efectiva por el Espíritu Santo. De principio a fin, ninguno de los pecadores que ha sido transformado por un evento planificado, solamente por la palabra del Señor. Eso fue lo que pasó justamente después que el pueblo leyera la genealogía de su pasado. Así que consideremos un verdadero avivamiento y el poder de la palabra a través de unos puntos. El primer punto, los ingredientes para un avivamiento genuino. Primero, la capacitación de Dios hacia el predicador. Vamos a leer el capítulo anterior, el último versículo. Dice el capítulo 7, versículo último, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Así dice el final. Israel termina yo quiero que ustedes me acompañen en la cuenta. Israel termina los muros, eso está al principio del 6, al final del 6 a principio del 7. E Israel termina los muros el 25 de Elul, que es el sexto mes. Y ahora están reunidos en Tisrei, que es el séptimo mes. Así que entre el 25 de Elul, que es que termina, y el primero de Tisrei, hay 4 días. Dice Nehemías que cuando terminaron el muro, Nehemías manda a reunir a todo el pueblo para leer el libro de la genealogía, que es todo el capítulo 7. Y ahora el pueblo está en sus casas, ya han terminado esta actividad, regresan a sus casas y vuelven a Jerusalén, después de 4 días, vuelven a Jerusalén el primero de Tisrei. Acompáñeme al 8, versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Esdras aparece otra vez. Tal vez han perdido el hilo de lo que está pasando, pero la última vez que vimos a Esdras fue hace 13 años, en Esdras capítulo 10, y en Nehemías no lo hemos vuelto a ver, ya no lo hemos mencionado, no ha salido a la escena. Y vuelve a salir Esdras. Es la primera vez que se menciona en el libro de Nehemías a Esdras. Eso, entonces, desde Esdras 10 hasta Nehemías capítulo 1, es una página, pero en años son 13 años. Entonces, ya hace 14 años que Esdras no sale a la escena de Israel. Esto es interesante que se le pida a Esdras que traiga el libro de la ley, porque Esdras no es sumo sacerdote. Nunca se menciona que lo fuera ni lo será, al menos en el tiempo en el que Nehemías escribe este libro. Como nos dijo Nehemías en Nehemías 3:1,
y nos lo dirá posteriormente en Nehemías 3:28, el sumo sacerdote se llama Eliasib. El sumo sacerdote tenía obligaciones específicas que no tenían otros sacerdotes. Por ejemplo, el sumo sacerdote oficiaba el día de la expiación, entraba al lugar santísimo con el sacrificio una vez al año, consultaba a Dios con el Urim y el Tumim, y tenía preeminencia de liderazgo espiritual y hasta político del país. Pero el sumo sacerdote no tenía ninguna obligación específica para leer el libro de la ley, por lo cual cualquier sacerdote podría hacerlo. Por lo que se conoce de los sumos sacerdotes, no tenía ninguna atribución de leer la ley. Eso podría haberlo hecho cualquier sacerdote e incluso cualquier levita. Consideremos que el sumo sacerdocio era una posición vitalicia. ¿Qué significa vitalicia? Toda la vida, hasta que se muera. Así que parece que no hubo opción para que Esdras alguna vez lo fuera. Cuando Esdras llega ya era Eliasib, y cuando Esdras se muere seguramente también lo era Eliasib. ¿Por qué escogieron a Esdras para leer? ¿Por qué Esdras y no otros sacerdotes? ¿O por qué no el sumo sacerdote si era él el principal de ejercer todos los oficios? Y era quien tenía el liderazgo en general. Esdras 7, versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios le había dado a Israel. Versículo 11 de Esdras 7. Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Versículo 25. Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, le dice el rey Artajerjes. Esdras lo dice de sí mismo. Versículo 27. Dice Esdras, bendito sea Dios, Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y delante de sus consejeros, y delante de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que estuviesen conmigo. Entonces, Esdras ha sido tomado por el Señor y apartado, y le ha bendecido a través de la encomienda de Artajerjes, que era el rey que en ese momento lo manda. El Señor le dio sabiduría y aparte le abre el camino para que hagan la segunda caravana. El versículo 25 de Esdras 7 dice que el emperador Artajerjes, antes que saliera de Persia hacia Jerusalén con la segunda caravana, le dio poder para poner, cuando llegara, poder poner jueces y gobernadores. El primer punto del avivamiento verdadero es un Dios que da a su pueblo un predicador capaz y bien dotado. Pablo advierte al pastor Timoteo sobre esto, segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Primera de Timoteo 5:22. Le dice a Timoteo, no impongas con ligereza las manos, es decir, no ordenes a cualquiera. Ustedes mismos, al predicar la palabra, como es su obligación, hermanos, procuren hacerlo bien. No digan nunca, es que a mí me falta todavía leer la Biblia, así que esperaré hasta tener más conocimiento. Eso es pecado. La Biblia no pone ningún estándar para lograr el predicar. Nos obliga a predicar y predicando es la mejor conciencia que tenemos para hacerlo bien. Ni mucho menos, hermanos, a aceptar a algún predicador desde un púlpito que no sea un pastor o que no haya sido autorizado por un presbiterio. Es decir, es pecado que alguien que no sea pastor se suba al presbiterio a predicar. Eso es usurpar el oficio de Cristo, como dice nuestro Catecismo Mayor. Pregunta 156, dice, ¿debe la palabra de Dios ser leída por todos? Y responde, aunque la lectura de la palabra de Dios en público ante la congregación no se debe permitir a todos, sin embargo, todos deben leer la Biblia en privado y con sus familias. Pregunta 158. ¿Quién debe predicar la palabra de Dios? La palabra de Dios debe ser predicada solamente por quienes están suficientemente capacitados, debidamente aprobados y llamados para el oficio. No seamos consentidores, hermanos, de un hecho inadecuado, de personas incapaces y desautorizadas por Dios. El que de tal cosa participa, de sus malas obras también participa.
Al contrario, como todo buen cristiano, al ver el pecado ajeno, está obligado a llamarle la atención a cualquiera que ejerza un oficio que no le compete. El Señor es celoso de su público. Todos debemos predicar. Pero el Señor ha dado la autoridad únicamente a los varones llamados al oficio. Pero vean que no solamente se requiere un predicador capacitado. En segundo punto, necesitamos un pueblo bien dispuesto. Vamos a leer nuevamente versículos del 1 al 3. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El segundo elemento, hermanos, que no puede ser planificado con exactitud, es el siguiente: un pueblo bien dispuesto. Nosotros podríamos orar para vivirlo, pero es Dios quien mueve el corazón a través de su Espíritu Divino. ¿Por qué decimos eso? Porque el pueblo de Dios es quien viene a Esdras a rogarle. El pueblo es quien viene a Esdras y le dice: ven, por favor, trae el libro de la ley. Esdras no está llevando su Biblia y escoge una ocasión especial. Es el pueblo quien le ruega a Esdras. Se reúne en la puerta de las aguas. La puerta de las aguas es la puerta número 9 en reconstruirse, como lo leímos en Nehemías capítulo 3. Y quien reconstruye la puerta de las aguas son los sirvientes del templo, de acuerdo a lo que leímos en Nehemías 3. La puerta de las aguas estaba bien al sur y retirada del templo. Los que se reunieron fueron tanto hombres como mujeres, y los que podían entender la palabra, dice el texto. De ninguna manera esto significa que los niños de brazos o probablemente personas con enfermedades o dificultades intelectuales no estuvieran. De hecho, el Salmo 148 lo dice. Los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños adoren al Señor. Lo que significa es que los que podían estar atentos estaban atentos, y los que podían estar atentos llamaron a Esdras a predicar la palabra. Ninguno que fuera capaz de entender estaba distraído. Eso significa. Todos estaban atentos. El Señor puso en ellos el deseo de escuchar y puso también la capacidad de entender la palabra. Esto no se puede fabricar. Yo no puedo fabricar que ninguno de ustedes pueda escucharme. Que aunque sus ojos me miren, me están poniendo atención. O aunque no me estén viendo, eso no significa que tampoco lo hagan. Eso no se puede fabricar. El Señor pone la atención en cada uno. Mucho menos prefabricarlos con métodos humanos. Hermanos, ¿están ustedes atentos y con un corazón dispuesto, con un corazón bien dispuesto? ¿O su mente divaga? ¿O su mente está somnolienta? Sí, hermanos, es pecado divagar y es pecado tener sueño en la prédica. Esto no implica no estar atento. Tal vez divagan porque tienen preocupaciones, pero esto quiere decir que necesitan entregarle sus cargas a Cristo. Tal vez tienen sueño porque se desvelaron. Esto significa que deben ser buenos mayordomos de su cuerpo. Consideren que Esdras leyó el libro de la ley, tal vez la Torá, tal vez Deuteronomio específicamente. Es fácil poner atención a libros sencillos como este capítulo de Esdras. Pero leer Deuteronomio, que prediquen sobre Deuteronomio. Las leyes levíticas, los censos de números, o las leyes sobre defecar, o sobre cómo cortarse el cabello. Ellos estaban tan llenos del Espíritu que valoraban cada letra de la palabra del Señor. Estos hombres estaban como un solo hombre, no hay que olvidarlo. Aquí dice, estaban en un mismo sentir, pero también implica que estaban todos. Cuando dice Esdras, cuando dice Nehemías que todos estaban como un solo hombre,
No solo significa que estaban todos poniendo atención en un mismo sentir, significa que estaban todos. Así como yo tengo la obligación de todos los días del Señor estar predicando y dirigiendo la adoración, es su obligación estar todos los días del Señor participando de la adoración y escuchando la palabra. Cada uno conoce su corazón, pero pensemos en nuestros trabajos, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que faltaron al trabajo? Uno falta al trabajo cuando se está muriendo. Ustedes pueden estar enfermos, desvelados, con problemas, sin deseos de asistir, o incluso con problemas con el jefe, pero van al trabajo. Y no siempre es así con nuestro compromiso con el Señor. Lo he dicho y lo diré. La frase "el Señor entiende" ha sido el peor pecado con el que nos hemos engañado en esta generación. Ellos estaban como un solo hombre. Si todos somos miembros del cuerpo de Cristo, allá en Jerusalén, en la Plaza de las Aguas, y allá no faltaba, hermanos, ni una mano, no faltaba ni un ojo, ni un oído. Aún los miembros que parecen más débiles del cuerpo son los más necesarios, y allí estaban en la plaza. Y los miembros del cuerpo que parecían indignos, porque ellos vestimos más dignamente, o los más indecorosos, tratados con más decoro, ellos estaban allí en la plaza. No faltaba en la plaza ni una mano, ni un ojo, ni un oído. Es literalmente lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2. Hermanos, si una mano se duele, todo el cuerpo se duele. No porque uno diga yo soy mano, entonces no significa que seamos todo el cuerpo o que me falte algo del cuerpo. Al menos Israel lo creía porque estaba cada miembro del cuerpo de Dios ahí. Estaban como un solo hombre. A ese solo hombre no le faltaba ningún ojo, no le faltaba ni un oído, porque estaban todos. Por último, el texto nos dice que ellos estuvieron desde el alba hasta el mediodía, desde que salió el sol hasta que se puso encima de ellos. En la plaza de la Puerta de las Aguas no había techo, ni siquiera un sarán. Un sarán es una tela negra. Pero ellos habían honrado la palabra de Dios porque deseaban la palabra de Dios. No se trata de idolatrar la Biblia, sino de tenerla en alta estima al escucharla y atenderla. El Salmo 138, versículo 2 dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Nuestro Señor dijo en Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No es para conocer la información de la Biblia. Hay datos interesantes, que las puertas de las aguas estaba aquí arriba y después Jerusalén estaba hacia abajo, pero hay más que información. Conocer datos interesantes, parecer piadoso o guardar las apariencias puede ser algo muy sutil. Se trata de conocer a Dios por medio de Jesucristo, de tener la vida eterna a través de Él y de tener su testimonio, el testimonio de su muerte y resurrección, como el todo de nuestra vida. Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino el Padre el que me envió. Cito nuevamente a Tozer en The Crucified Life, que dice así: los que viven la vida crucificada no buscan un lugar o riquezas o fama o altas posiciones. Los que aman a Jesús más bien quieren conocer a Dios y estar solamente donde Él está. Solo conocer a Cristo. Eso es todo. Y la palabra del Señor nos ayuda a esto. De modo que si ustedes quieren ver, hermanos, un buen avivamiento, necesitamos la capacitación de Dios a través del predicador, pero un pueblo también muy dispuesto, que se reúna como una sola iglesia, que estén todos atentos y que estén dispuestos a estudiar en cada parte de la Escritura. Los que viven la vida crucificada no buscan ni un lugar diferente, ni riquezas, ni posesiones, ni altas posiciones. Más bien lo que queremos es conocer a Dios, solamente eso, conocer a Cristo. Y hoy Jesús está acá. Amén. Señor,
Tu palabra es predicada y solamente con ella tocarás los corazones de los hombres. Y hoy estás aquí por medio de tu Espíritu, Señor. Te pido, Señor, que con este mismo deseo y afán con el cual se le dijo a Esdras que trajera el libro de la ley, así nosotros estemos también hambrientos por la palabra del Señor. Gracias, Señor, te doy por mis hermanos que hoy se reúnen acá, que no han escatimado ni el tiempo ni recursos para reunirse por ti, para alabarte, Señor. Porque nosotros, Señor, hemos vivido la vida crucificada y solamente deseamos estar contigo. Ponemos por debajo de ti, Señor, las riquezas, la posición, nuestras posesiones y todo lo que hay, porque queremos estar donde tú estás. Y Señor, yo te pido que tú nos encuentres acá, como encontraste a tu pueblo, Señor. Que cada uno de nosotros tenga ese hambre de la palabra y que pidan cada vez más al predicador, para que tú nutras sus corazones. Y yo te pido, Señor, que tú correspondas a cada uno, trayendo reposo, el reposo que ellos necesitan, el perdón de pecados, que limpie, Señor, su vida, y que aquellos, Señor, que han sacrificado por ti, tú les pagues, Señor, para que ellos no tengan ningún pesar para dejar todo por buscarte a ti. Gracias, Señor, por este tiempo de meditación de la palabra. En el nombre de Jesús. Amén.